En la cocina de una casa humilde en un pueblo a las afueras de Sevilla. María gritó con la voz rota mientras sostenía el rosario entre sus dedos temblorosos: «No voy a permitir este pecado en mi hogar, si sigues siendo así. Ya no eres mi hijo». Alejandro, con 18 años recién cumplidos, se quedó paralizado frente a ella. La maleta a medio hacer sobre la mesa. Su padre, sentado en silencio, solo bajó la mirada hacia el suelo. En menos de una hora, la puerta se cerró detrás de él bajo una lluvia fría de noviembre. No hubo abrazo. No hubo adiós. Solo el sonido de la llave girando 2 veces. Caminó durante horas por la carretera comarcal hasta llegar a la estación de autobuses. Llevaba 300 euros que había ahorrado trabajando los veranos en el campo y una chaqueta demasiado fina para el frío que sentía por dentro. Subió al último autobús nocturno con destino a Madrid sin billete de vuelta. Mientras el vehículo se alejaba, vio por última vez la silueta de la iglesia donde había hecho la comunión, el bautizo y donde su madre todavía cantaba en el coro cada domingo. En Madrid durmió las primeras noches en un albergue para jóvenes en situación de riesgo. Por las mañanas hacía cola para el desayuno y por las tardes repartía currículos en bares, tiendas y cualquier lugar que necesitara manos. El primer trabajo llegó 3 semanas después, camarero en un pequeño restaurante cerca de Sol. Turno partido. Sueldo mínimo. Por la noche estudiaba inglés en una academia gratuita y por la mañana corría por el Retiro para no volverse loco. María, mientras tanto, quemaba una vela cada viernes por la conversión de su hijo. En la parroquia hablaba en voz baja con el padre Antonio, quien le repetía que el amor de Dios era más fuerte que cualquier tentación. Ella asentía, pero por las noches se despertaba sudando, viendo la cara de Alejandro el día que nació. Nunca pronunció su nombre en voz alta. Para ella, aquel hijo había muerto el mismo día que confesó que amaba a otro hombre. Alejandro conoció a Javier 6 meses después en una reunión del AMDA, el colectivo LGTB de la Universidad Complutense, donde había empezado a estudiar administración de empresas en horario nocturno. Javier tenía 21 años. Estudiaba Bellas Artes y una sonrisa que parecía desafiar cualquier tormenta. La primera vez que se besaron fue en un banco del Parque del Capricho, con las hojas cayendo a su alrededor. Alejandro lloró esa noche. No de tristeza, sino de alivio, por fin alguien lo miraba sin juzgarlo. Los siguientes 7 años fueron una carrera contra el tiempo y la pobreza. Alejandro y Javier compartieron un diminuto estudio en lavapiés donde apenas cabía una cama y 2 sillas. Por las mañanas Alejandro trabajaba en una agencia de marketing digital que empezaba a despegar, por las noches terminaba la carrera y atendía un call center. Javier vendía sus cuadros en El Rastro los domingos y hacía ilustraciones por encargo. En 2019 fundaron juntos Horizonte Digital, una pequeña agencia especializada en campañas inclusivas. El primer cliente grande llegó en 2021, una marca de moda que quería una línea Pride. La campaña fue viral. En menos de 2 años la agencia pasó de 2 empleados a 22. Alejandro se convirtió en un rostro visible del emprendimiento LGTB español, entrevistas en El País, ponencias en foros de diversidad, incluso una charla TEDx en Barcelona. Compraron un piso luminoso en Malasaña y, por primera vez, pudieron respirar. Los domingos cocinaban paella para los amigos. Celebraban aniversarios con viajes a Lisboa y Andalucía. Javier terminó sus estudios y abrió un pequeño estudio de ilustración. La vida parecía haber recompensado por fin el precio pagado. En Sevilla, la salud de María comenzó a deteriorarse. Diabetes tipo 2 mal controlada.
Problemas de corazón. Una cadera que ya no respondía. El padre Antonio visitaba cada vez más. Su marido, callado como siempre, se limitaba a pagar las facturas que llegaban. La casa se fue llenando de medicamentos y silencio. María seguía yendo a misa. Pero ahora necesitaba que alguien la llevara en coche. La parroquia organizaba turnos para recogerla. Un domingo de 2024. Después de la misa, el padre Antonio se sentó con ella en la sacristía y le dijo con voz grave: María, tu hijo está vivo. Y parece que le va muy bien. ¿No crees que ha llegado el momento de perdonar? Ella apretó el rosario hasta que los dedos se le pusieron blancos y respondió: El Señor perdona. Yo solo soy una pecadora más. En enero de 2025. Alejandro recibió una llamada desconocida. Era su tía Carmen, la hermana menor de su madre. Alejandro, tu madre está muy mal. Los médicos dicen que necesita una operación de corazón cuanto antes. Pero la lista de espera de la Seguridad Social es larga. Tu padre no quiere pedírtelo. Pero necesitamos ayuda. Alejandro se quedó mirando el skyline de Madrid desde su despacho en la 9ª planta. Javier, sentado frente a él, entendió inmediatamente. Esa noche apenas durmieron. Discutieron durante horas. Han pasado 15 años. Alex. 15 años sin una llamada. Sin un mensaje. Sin nada. Ahora solo llaman porque tienes dinero. Lo sé. Pero es mi madre. Es la misma mujer que te echó a la calle con 18 años diciéndote que eras una aberración. Alejandro lloró en silencio. Javier lo abrazó hasta que se durmió. Pero ninguno de los dos concilió el sueño profundo. Al día siguiente transfirió 6.000 euros a la cuenta de su tía sin decir una palabra a nadie. La operación se programó en una clínica privada en 2 semanas. María se salvó. Pero 3 meses después llegó otra llamada: la rehabilitación era carísima. Los medicamentos nuevos no los cubría la Seguridad Social. La casa necesitaba reformas para que pudiera moverse en silla de ruedas. Esta vez Alejandro dudó más tiempo. Javier le pidió que no enviara más dinero. Cada euro que mandas es como decirle que tenían razón en tratarte así. Aún así, Alejandro envió otros 8.000 euros. La culpa era más fuerte que el orgullo. En abril, María llamó por primera vez en 15 años. Su voz sonaba débil, entrecortada. ¿Alejandro? Soy mamá. Silencio largo. Gracias por lo que has hecho. Los médicos dicen que sin ti ya estaría. No lo hice por ti, la cortó él. Lo hice porque no quiero tener tu muerte sobre mi conciencia. María empezó a llorar. Hijo, he rezado tanto por ti. El padre Antonio dice que Dios ya te ha perdonado. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Dios quizás sí. Pero tú no. Tú solo me perdonaste cuando mi dinero te salvó la vida. La conversación duró menos de 4 minutos. María le pidió que fuera a verla. Alejandro dijo que lo pensaría. Colgó y se quedó mirando el teléfono como si quemara. Durante las semanas siguientes la presión familiar aumentó. Mensajes de primos que nunca habían hablado con él. Llamadas de su padre diciendo que la familia es la familia. Incluso el padre Antonio le escribió un correo pidiendo misericordia cristiana. Javier le suplicó que no fuera. Si vas, volverán a hacerte daño.
Ya lo sabes. Alejandro lo sabía. Pero también sabía que cada noche soñaba con la cara de su madre el día que lo echó, una mezcla de miedo, asco y amor roto. Finalmente decidió viajar. ¿Solo? Un fin de semana de junio. Cuando María lo vio entrar en la habitación, las lágrimas le cayeron sin control. Extendió los brazos desde la cama. Alejandro se quedó de pie junto a la puerta durante casi un minuto entero. Después se acercó y dejó que lo abrazara. Olía a los mismos jabones de siempre. Perdóname, susurró ella contra su hombro. Perdóname. Hijo. Alejandro no respondió. Se limitó a apretar los dientes y sentir cómo el cuerpo frágil de su madre temblaba. Durante 2 días hablaron. Ella le contó cuánto había sufrido. Cómo el pueblo murmuraba. Cómo había creído sinceramente que lo estaba salvando del infierno. Él le contó las noches en la calle. El miedo. La humillación. Las veces que había pensado en quitarse la vida. Le presentó fotos de Javier. Le dijo que eran felices. Que se querían. Al final del segundo día, María le pidió que se quedara para siempre en Sevilla. Que vendiera la empresa. Que volviera a la fe. Podemos ir juntos a misa. Dios te espera con los brazos abiertos. Alejandro la miró con una tristeza infinita. No. Mamá. No voy a renunciar a quien soy para que tú te sientas mejor. Se levantó. Le besó la frente y salió de la habitación. En el tren de vuelta a Madrid lloró como no lo había hecho en años. Hoy. 6 meses después. María sigue llamando una vez al mes. Alejandro a veces contesta. A veces no. La empresa sigue creciendo. Javier y él se casaron en una ceremonia íntima en Toledo el pasado octubre. Pregunta para reflexionar. ¿Tenía María derecho a pedirle ayuda al hijo al que rechazó en nombre de su fe? ¿O Alejandro estaba en su pleno derecho de cerrar para siempre la puerta que ella misma cerró 15 años atrás?